Wow, hace bastante tiempo, 2 semanas de que no los veo. Señores, por favor, sean bienvenidos a este emocionante video. En esta oportunidad te traigo la parte 2 de la historia en donde qué hubiera pasado si Kazuma hubiera sido derrotado por el Rey Demonio y Aqua hubiera conocido a aquella entidad que la hizo devolver al pasado. La historia terminó cuando apareció el Goblin Slayer, así que continuaremos a partir de ese punto. Si te interesa la historia, por favor ve al link que se encuentra en la descripción del video, así podrás ver con tus propios ojos y leer aquella historia tan fantástica que a mí me pareció. Entonces empecemos con la segunda parte de Te Protegeré. Los dos principales se encontraban perplejos ante la presencia que se encontraba enfrente de ellos. Delante había una persona imponente con una gran armadura plateada al cual los miraba y se presentaba con el nombre de Goblin Slayer. Aqua estaba pensando a toda velocidad para saber por qué razón este personaje se presentó enfrente de ella y no Darkness como debería decir la línea cronológica. Pero no quedaba tiempo para razonar en motivos, tenía que afrontar la situación que se estaba presentando. Entonces procedieron a darle la entrevista a aquella imponente persona la cual se había presentado. Se le preguntó cuál era su oficio. Manifestó él mismo que era un maestro de la espada y que por diversas razones tuvo que viajar hasta este pueblo para cazar duendes. Él no conocía a nadie en este recinto y en sus conocimientos se advertía la peligrosidad que representan los duendes, generalmente subestimados por todos. Por tal, necesitaba un grupo para poder hacerle frente a la misión que se le había presentado. Cuando encontró el anuncio colgado en la pared, le fue perfecto y tomó la decisión de entrevistarse con el grupo que estaba solicitando convocatoria. Luego de haberse presentado y dar unas cuantas apreciaciones sobre sus habilidades y la misión que estaba reclamando en esta ciudad, Kazuma no le encontró ningún reparo en aceptarlo como miembro de su grupo. Por el contrario, Aqua se encontraba un poco dubitativa sobre la aceptación de este nuevo integrante. Ella tenía en su mente a su mejor amiga, aquella paladina que se había arriesgado tanto en el mundo anterior para salvarlos. Por eso, al presentarse un nuevo candidato se encontraba bastante dudosa sobre sus capacidades, pero aún así sabía que tenía que obtener más experiencia y más poder. No podía perder tiempo en buscar a su compañera, que quién sabría en dónde se encuentra. Por eso, tomando su atismo de valentía, decidió aceptarlo. El Goblin Slayer, luego de recibir la notificación de que era aceptado en el grupo, pronunció la frase tan característica que lo representa. Sokka. Sokka, la frase del Goblin Slayer, si no me lo dices yo no me lo creo. Ahora sí eres tú, te reconozco que sí eres tú. Luego de eso acordaron verse en este mismo lugar en la mañana siguiente para prepararse en su nueva misión. Aquel guerrero se retiró de la mesa y se fue a su habitación. Luego, Aqua le propuso a Kazuma de que también deberían descansar para el día de mañana. Sin mucho reparo, este aceptó y fue a su habitación para tratar de conciliar el sueño. Pero no fue posible para ninguno de los dos. Ahí yacía Kazuma al lado de Aqua, los dos recostados el uno al lado del otro mirando el techo sin expectativa alguna. Si ustedes se preguntaran el motivo por el cual estos dos personajes duermen juntos, la respuesta podría ser diferente a la de la historia principal. Podríamos reconocer en un principio que estos dos dormían en el mismo lugar sencillamente porque no tenían la capacidad económica para dormir en lugares diferentes, pero en esta historia es completamente diferente. Aqua, cuando trata de dormir, recrea y recuerda aquella escena en el mundo anterior donde vio perder todo lo que tenía. Entonces siempre empezaba a luchar en el sueño y gritaba atormentada y dolorida. Ante estas reacciones tan violentas, Kazuma procuraba estar siempre al lado de ella cuando trataba de dormir. Decía él en sus propios pensamientos que cada vez que toma su mano, sus reacciones ya no son tan fuertes. Por eso opta por acompañarla todas las noches con el fin de que los dos puedan conciliar un sueño bastante apaciguable. Ay, pero qué lindo el hijo de madre, tomándole la mano a la chica por la noche para que pueda dormir bien. Hermano, yo te conozco, tú eres hombre. Yo sé lo que tú estás pensando, viejo. En fin, ahí estaban los dos, tomados de la mano. Aqua rompió el hielo, preguntándole en principio al señor Kazuma qué es lo que piensa acerca del Goblin Slayer. Si, con su primera impresión, le parecía un hombre de fiar, o por el contrario, alguien de quien deberían tener cuidado. Ante esa pregunta, Kazuma respondió con total sinceridad. Dijo, no tengo idea. En nuestro grupo tenemos una poderosa archimaga, Yun, que tiene habilidades mágicas impresionantes, una druida que puede sanar y ir a la vanguardia sin ningún inconveniente. Yo, un ladrón que resulta de bastante utilidad. Si la batalla supera nuestras expectativas con mi inteligencia, puedo utilizar tácticas para que ésta se incline hacia nuestro favor.
Y si tenemos ahora un maestro de la espada como vanguardia, estaríamos completos. Podríamos realizar misiones de más alta dificultad sin ningún tipo de inconvenientes. Por eso mismo me encuentro bastante conforme con el equipo que tengo presente. En especial contigo, mi querida diosa inútil. Aquella frase la dijo con cierto tono de ironía, como si quisiera dar una especie de doble sentido a sus palabras. Aqua lo miró a los ojos y se le escapó una tierna sonrisa al escuchar esa pequeña broma que le había lanzado. Después, tomando la iniciativa, se sentó encima de él. Esta acción sorprendió bastante a Kazuma y con una sonrisa de la de un lobo feroz mirando a su presa, le dijo de que ella no era para nada inútil. Quizás estaba molestando al aventurero porque sabía lo bastante tímido que era. Puso sus dos manos encima del pecho de Kazuma y en un tono que solamente ella podía escuchar murmuró las palabras: «Nunca más volveré a ser inútil». A Kazuma le intrigó las palabras que acababa de pronunciar porque no las alcanzó a escuchar, pero tenía otras cosas en mente. Una chica hermosa estaba encima de él montándolo y no sabía cómo reaccionar. Aqua, al verlo tan apenado, optó por molestarle un poco más y empezó a mover sus caderas. ¡Ay, marico! ¡Ay, marico! ¡Kazuma! ¡Ay, te vas a graduar de Virgo! ¿Qué pasa, Hikinito?, dijo ella. ¿Acaso es la primera vez que tratas con una chica? Y Kazuma, ante este reto y burla, decidió convertirse o entrar en el modo Kazuma que conocemos. Le replicó: «¡Ja! ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes quién soy yo? No soy como esos personajes clichés que se dan vuelta atrás o se ponen completamente rojos suplicándole a la chica que no haga ese tipo de cosas. Si se me ofrecen y se me predisponen de esa forma, ten por seguro que voy a atacar con todo lo que tengo. Así que más te vale aceptar las consecuencias de estar molestándome, Aqua». Eso es, Kazuma. Tú demuéstrale quién manda aquí. Macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho. Te la sacas y empiezas a repartir como si fuera tortazos para todos los presentes. Luego de declarar esa frase con tanta determinación, prosiguió a utilizar sus manos para sujetar fuertemente la cadera de Aqua que se estaba moviendo y diciéndole: «¡Prepárate!». Desde la perspectiva de Aqua, el rostro de Kazuma estaba como un completo tomate, y aunque sus palabras tenían cierta convicción y determinación, se podía saber de que seguía siendo el Kazuma de siempre, solamente estaba fanfarroneando. En el momento en el que empujara un poco más, Kazuma se retractaría. Entonces ella, en un tono burlón, dijo: «Hazlo si puedes». Ante esa réplica, Kazuma perdió el aliento y no sabía qué más hacer. Pensaba que ese pequeño juego que estaba haciendo podría intimidar a Aqua para que se bajara, pero tenía el efecto completamente contrario. De hecho, la sonrisa que ella mostró en ese instante fue bastante cautivadora y el pequeño Hikikomori no sabía cómo reaccionar. Pero antes de que siguiera y prosiguiera con lo que estaba haciendo, tratando de cumplir la palabra y la advertencia que había dado, un golpe abrió aquella puerta. No, marica, me lo veía venir. Siempre terminan lo mismo, nunca llegan a nada. Siempre es en la misma vaina de que aparece algo y los interrumpe, carajo. Ahí estaba el Goblin Slayer, que tenía una pregunta para el grupo de aventureros. Pero lo primero que encontró fue una escena bastante extraña y comprometedora. Cuando procesó la situación, luego de unos instantes, decidió dar media vuelta y decir que disfrutaran la noche. Después empezó a caminar hacia el pasillo en dirección hacia su habitación. Kazuma y Aqua se miraron los unos a los otros y la vergüenza empezó a invadirlos por doquier. Aqua se levantó de su lugar y, sin poder ver al rostro a Kazuma debido a la pena que acababa de sufrir, simplemente salió por la habitación y le dijo: «Ten feliz noche, mi querido Hikikomori», y se fue. A la mañana siguiente, los dos se encontraban desayunando en la recepción del gremio, y el Goblin Slayer les preguntó cómo habían pasado la noche. Lo dijo en un tono serio, pero no tenía nada de seriedad. Quizás esa era la forma en la cual él trataba de parecer o dar sus bromas. Ninguno de los dos dio respuesta a esa pregunta lanzada. Simplemente se quedaron viendo sus platos de sopa con los rostros completamente sonrojados. Momentos después apareció Junjun, la cual se presentó ante el Goblin Slayer como la cuarta y última integrante del grupo. Se presentaron el uno al otro y decidieron terminar su desayuno. Los únicos que se quedaron en la mesa eran Aqua y Kazuma. Se miraron el uno al otro con un poco de pena, y cuando el muchacho decidió poner el tema de lo que pasó ayer, ella dijo: «No digas nada». Lo calló fuertemente con una palabra. Su desayuno terminó con los dos en completo silencio. Quizás la pena no dejó que ni siquiera pudieran respirar correctamente. Terminado su desayuno,
Kazuma se dirigió hacia el tablero de misiones, a la pizarra, en donde podría encontrar algo para realizar el trabajo del día de hoy. Justo a su lado se acercó su nuevo compañero, el Goblin Slayer en su pesada armadura, y tomó un panfleto que ya estaba marcado de antemano. Declaró con bastante orgullo: "Vamos a cazar goblins". Uf, no me digas, parce. Esa no me la esperaba. ¿Usted saliendo a cazar goblins? Ush, ¡qué originalidad, hermano! La misión consistía en rastrear a un grupo de goblins que había atacado una aldea cercana no hace mucho tiempo y robado sus pertenencias, rescatar a todo aquel que haya sido secuestrado y exterminar a esa plaga en su totalidad. Aqua estaba bastante decepcionada ante esta misión, francamente no le tenía ningún agrado. Los goblins son monstruos para aventureros principiantes, incluso un niño podría encargarse de ellos. No le gustaba la idea de participar en este encargo. Pero luego de dar todas sus apreciaciones, el Goblin Slayer con voz firme le dijo: "Ten cuidado con lo que mencionas, los goblins son personas peligrosas". Eso es, Goblin Slayer, adviértele. Si las personas te hubieran escuchado en el pasado, ten por seguro que cientos de mujeres habrían salido impunes de la trama en la cual tenías que rescatarlas. Aqua quería renegar un poco más, pero se dio cuenta de que la misión ya había sido registrada y no les quedaba más remedio que presentarla y cumplirla. Entonces suspiró en un tono de derrota. Inmediatamente decidieron optar por comprar un nuevo equipo. El que tenían no era lo suficientemente bueno para abarcar esta misión. Entonces fueron a la herrería donde habían ido en el universo anterior para comprar sus implementos de combate. Kazuma, igual que en el mundo anterior, escogió una armadura de cuero con un poco de cota malla, completamente verde, para movilizarse y tener mejor agilidad. Yun, al ser archimaga, no necesitaba un tipo de armadura pesada, entonces optó por una armadura de tela con rasgos finos de magia. Y Aqua se llevó la armadura más sugerente de todas. Le preguntó a los miembros de su grupo si se veía bien. Yun le dijo la verdad, que se veía excelente y que el atractivo era bastante increíble. Los aventureros de la ciudad se morirían por ella. Kazuma empezaba a chorrear babas por ver ese atuendo. Empezaba a decir: "Te ves hermosa, te ves increíble". Pero el Goblin Slayer, por el contrario, le miró con unos ojos fríos y, bueno, con una mirada fría pese a que tenía un casco, pero la podían sentir. Le replicó: "¿Acaso quieres provocar a los goblins?". Aqua, ve por Dios. ¿Acaso quieres provocar a los goblins? ¿Te sabes el historial de que esos hijuemadres tienen detrás de sí? Te lo puedo contar. Hay una serie en donde si haces eso, si llevas eso, te juro que no acabarás muy bien. A Aqua no le importó para nada el comentario del Goblin Slayer y se sentía completamente a gusto con los comentarios que le habían otorgado sus otros dos compañeros de aventura. Entonces, preparándose, los dos se dirigieron hacia el punto de salida, la aldea que había sido atacada no hace muchos días. En un principio, su primera intención era recaudar toda la información posible sobre el ataque y después revisar el perímetro para tratar de rastrear el ejército que lo había hecho. Investigando el área, el Goblin Slayer se arrodilló para tratar de mirar las pisadas y las huellas que había dejado en la tierra. Se dio y dio sus cálculos en una aproximación de más de 50 duendes en una cueva a no más de 1 kilómetro a la profundidad del bosque. Yun estaba sorprendida por las habilidades de cazador y rastreador que tenía este caballero. Le parecía increíble, incluso parecía un profesional en esto. El Goblin Slayer respondió con su clásico "Soka". Bueno, pues yo creo que esto es un spoiler, pero el nombre de la persona que se presentó como Goblin Slayer, cazador de goblins, ¿no te hace entender que el maldito sabe cazar goblins? Siguieron sus rastros y llegaron a la cueva. A medida que avanzaban, el Goblin Slayer obtuvo más información sobre ese pequeño ejército. Además de saber de que eran 50, sabía de que tenían un chamán consigo al encontrar tótems en el camino hacia su destino. Luego de avanzar por esos mismos 10 minutos encontraron la cueva y se predispusieron a entrar por ella. Aqua se empezó a mentalizar: puede que no sea ni Megum ni Darkness, pero son mis miembros de compañeros, son mis miembros de equipo en este momento. Me aseguraré de protegerlos con todo lo que tengo. Así que empecemos esta nueva misión. La incursión empezó sin problemas. Avanzaban por la cueva sin ningún tipo de percance. Ocasionalmente encontraban uno que otro goblin completamente despistado y que al momento de percatarse de su presencia salía huyendo a lo profundo de la cueva. No sé tú, viejo, pero a mí esto me recuerda exactamente al primer capítulo de Goblin Slayer. Pero bueno, esta es una historia más o menos fresa. No creo que terminen de esa forma tan degradante de
Tú sabes a lo que me refiero. Aqua, a pesar de tener esa visión que le permitía ver plenamente en los lugares oscuros, estaba un poco insegura por la situación. Quizás el ambiente era bastante tétrico y por eso mismo tenía un poco de miedo. Decidió permanecer en la espalda de Kazuma, pese a que ella era la que decía de que lo protegería en esta ocasión. Eventualmente, el Goblin Slayer se detuvo abruptamente en el sitio. Parece ser que se había percatado de algo extraño en el ambiente y en el suelo. Sin pensarlo dos veces, con su espada la clavó en la pared con mucha violencia y brutalidad. Al hacerlo, un grito ensordecedor escapó de la misma, y después de retirarla cayó un Goblin con una daga en mano. Todos los miembros del grupo se habían sorprendido, le preguntaron cómo sabía que se estaba ocultando en ese punto. Contestó de una forma muy rápida porque en esta situación no podía darse el lujo de dudar ni tampoco de distraerse. Es la práctica. Levantó su linterna y apuntó hacia el techo y las demás paredes, y ahí se encontraban más de 20 goblins agarrados a las paredes y al techo como si fueran mosquitos y murciélagos, esperando para tenderles una emboscada en el momento en el que bajaran la guardia. Se prepararon para iniciar el combate. El Goblin Slayer como vanguardia utilizaba su escudo para poder repeler a los ataques de los goblins, los golpeaba y los estrellaba con su escudo, presionándolos contra la pared. Aqua utilizaba su magia de fuego para poder incinerarlos a todos los que podía. En un conjuro logró llevarse a más de 5 goblins, mientras que Kazuma se encargaba de protegerla. Cuando uno de estos se atrevía a lanzar su ataque sobre ella, él inmediatamente lo interceptaba con su daga, evitando que se acercaba y también infligiéndoles una herida fatal. Jun estaba en la retaguardia, utilizando su magia para infligir el mayor daño posible. Utilizó sus conjuros como gran bola de fuego y estaca de hielo multidireccional. A medida de que el Goblin Slayer eliminaba a un duende, empezaba a contarlos en voz alta. Va 1, van 2, 3, 4. Este hecho intrigó a Kazuma, pero sencillamente no quería preguntar porque su mente se encontraba en batalla. Utilizó su habilidad especial, aquella que funciona en mejoría de su suerte. Activó Steel y se robó el arma del duende con el que se estaba enfrentando. Ahora, con ambas dagas en cada mano, la propia y la del duende, empezó a arremeter furiosamente sobre este pequeño desarmado. Finalmente hizo picadillo a su enemigo sin ningún tipo de resistencia. Aqua, cuando vio de que los enemigos se encontraban a rango cuerpo a cuerpo, dejó de utilizar magia a distancia, apretó sus puños y empezó a golpear con fuerza. Pateaba los rostros de los goblins y los estrellaba contra el muro, haciéndolos explotar. También con sus puños los mandaba a volar. Por un momento, Kazuma se quedó pensando si la clase de esta mujer en realidad no era de monje. Finalmente la batalla concluyó. El Goblin Slayer levantó su espada cuando terminó de contar al Goblin número 10. Los otros empezaron a emprender la huida en lo más profundo de la cueva. El Goblin Slayer por un momento miró a Jun, agitada por la batalla, y de repente una memoria empezó a saltarle en su mente. Ahí estaba, una sacerdotisa, ojos azules y cabello rubio, mirando con una sonrisa bastante triste al Goblin Slayer mientras extendía su mano. Después su memoria es cortada inmediatamente cuando Jun le dice si ocurre algo. Pero el Goblin Slayer se recompone inmediatamente de esos pensamientos y le dice que no es nada, simplemente está recordando algo que pasó hace mucho tiempo. Sin previo aviso, el Goblin Slayer se abalanza sobre Jun y la abraza con sus dos brazos de una forma bastante desesperada. Se podía escuchar un leve sollozo a través del casco, mientras decía en su forma repetitiva: lamento, lo siento, perdóname. Ah, rayos, señorito. Los que leímos la novela del Goblin Slayer sabemos por qué este muchacho está haciendo esto. ¡Rayos, viejo! No tenías que darnos ese spoiler, ¿sabes? Pero bueno, el que escribió esta novela está muy cruel, es bastante perverso para darnos ese adelanto. Luego de unos segundos en los que no sabíamos exactamente lo que estaba pasando, el Goblin Slayer se separó, pronunció: lo siento, sigamos con la misión. Tomó la antorcha que estaba en el suelo y volvió a caminar a través de ese largo y oscuro pasillo. Llegaron a un punto en donde había una gran caverna abierta. Habían más de 50 goblins pequeños protegidos por 5 goblins grandes y un chamán en la punta del frente. El número era bastante grande, pero Aqua estaba confiada. Apretó sus puños y ordenó el avance. El Goblin Slayer se acercó hacia la punta del desfiladero, agachó su mirada para poder contar el número de enemigos y empezar a pensar sobre la situación. Después, una especie de rojo empezó a exhalarse como una llama de su ojo derecho y, con rabia entre sus dientes, dijo: acabémoslos a todos.
Inmediatamente todo el grupo de Kazuma arremetió furiosamente ante esa horda de goblins. Primero utilizaron una magia de gran potencia para poder derribar a la mayor cantidad posible y hacerlos entrar en pánico y confusión. Luego de que estos fueron alterados, el Goblin Slayer empezó a cargar con gran fuerza, utilizando su espada para destrozar a todo aquel que se paraba enfrente de él. Aqua utilizaba magia y cuando se acercaban bastante entraba en su modo Kung Fu Panda y los golpeaba con una gran potencia que los mismos cuerpos de los goblins servían como proyectiles para lanzarlos hacia las demás hordas. Los grandes Hobgoblins trataban de frenar el avance del Goblin Slayer, pero él mismo, utilizando movimientos ágiles, esquivaba sus ataques y después, con elegantes movimientos, tocaba y cortaba puntos precisos y vitales, haciendo de que los grandes cayeran, sosteniendo sus gargantas en desesperación. Yun, ante la magnitud de números, empezó a utilizar magia de invocación. Evocó a un minotauro gigante con una espada en mano y, ordenándolo como si fuera un titiritero, empezó a arremeter contra todos los goblins. Ahí estaba el chamán, viendo a la distancia cómo su ejército era destrozado con bastante facilidad. Entonces empezó a conjurar una magia bastante peculiar, pero antes de que le diera el tiempo suficiente, el Goblin Slayer arrojó su espada directamente hacia la cabeza de su enemigo, cegando en un instante así su vida. Cuando exterminaron hasta el último de ellos, los muchachos pensaron de que la batalla había terminado, pero el Goblin Slayer les dijo que esto aún no había acabado. Pateó con fuerza una puerta de madera que se encontraba atrás del trono del jefe chamán, y después se encontró a varias cosas, entre ellas vacas, víveres, monedas, un montón de cosas resplandecientes, y sobre todo, varias mujeres las cuales tenían su mirada perdida. Parecía que sus almas se habían salido de su cuerpo desde hace mucho tiempo, muertas en vida, muertos vivientes cuyo corazón aún late. El Goblin Slayer explicó la situación. Cuando los goblins asaltan las aldeas, lo primero que hacen es robar todo y también secuestrar a personas, en especial mujeres, para después aprovecharse de ellas. Es por eso que cuando se aceptan estas misiones, esta es una escena bastante común de encontrarse. No sé tú, pero yo luego de leer ese fragmento me quedé pensando en una Darkness felizmente sometida por todos los goblins, una Aqua siendo profanada por esos muchachos y una Megumin indefensa luego de lanzar una magia de explosión en una situación un poco indecorosa. Me pregunto qué es lo que les depara el destino a estos muchachos. Yun rápidamente le ordenó a su minotauro que se llevara a las mujeres de este lugar, escribió una carta explicando la situación y se las llevara hacia la aldea más cercana para que las pudieran ayudar. Pero antes de partir para irse, el Goblin Slayer se quedó mirando una puerta y la pateó con más fuerza. Los muchachos le preguntaron qué es lo que planeaba hacer y él respondió en un tono bastante monótono pero también furioso que iba a completar el trabajo. Detrás de esa puerta se encontraban los crías de los goblins, temblando uno abrazado del otro. El goblin preparó su maza, pero inmediatamente antes de empezar a arremeter contra esas criaturas, Yun lo detuvo del brazo y le rogó, más bien le exigió, que le diera una explicación de por qué planea destrozar a las criaturas que ni siquiera tienen la culpa. Son solo bebés, si los criamos bien quizás puedan ser buenos. Lo decía también con unas lágrimas entre los ojos. Entonces el Goblin Slayer con una voz triste le dijo, es imposible. Después le volvió a recordar su escena, una sacerdotisa llorando con la misma expresión. Se podía sentir una presencia bastante afligida y dolorosa. Entonces el Goblin Slayer simplemente sacó de su bolsillo un pañuelo rojo y vendó los ojos de Yun. Ella se sorprendió ante ese acto tan extraño y después le pidió una petición bastante evidente. Por favor, tápate los oídos y si puedes, grita tan alto para que no escuches ni veas lo que va a pasar. Ella, aunque dudosamente, decidió aceptar esa petición. Empezó a gritar tan fuerte como podía mientras el Goblin Slayer entraba en esa cueva. Kazuma trató de detenerlo, pero la que lo frenó inesperadamente era Aqua. Le mencionó que sus ojos de diosa no lo engañaban. El Goblin Slayer hacía lo correcto. Las almas de estos niños, de estos duendes, están corrompidas como las de un demonio. No hay salvación para ellos. Cuando crezcan, repetirán lo mismo que sus padres. Tienen rencor profundo por la humanidad y siempre tratarán de hacer cosas malas con el fin de sobrevivir. Lo que hace nuestro compañero es lo correcto. Kazuma trató de forcejear, pero Aqua simplemente lo tomó de la cabeza y lo abrazó completamente, enterrándolo en su pecho diciéndole que por favor resistiera lo que va a pasar. Y así, el Goblin Slayer empezó a terminar su trabajo. Luego de 2 minutos él salió de la habitación. Los chillidos que antes se escuchaban dejaron de oírse.
y a lo lejos solamente se podía ver un montón de puré o papilla que se supondría que antes eran criaturas vivas. Jun Jun le dijo si esto era lo correcto, y él respondió que sí. Afligida, invocó otros 3 minotauros para llevarse todos los víveres y todas las pertenencias que los goblins se habían robado de la anterior incursión, y las devolvieron a su pueblo. Finalizada la misión, los 3 se disponían a dormir. Aqua fue con Kazuma a su habitación, querían recuperarse y recomponerse de lo que habían visto. Jun Jun fue a la propia, y el Goblin Slayer también a su misma. Pero Jun Jun se encontraba bastante pensativa. Estaba razonando sobre los acontecimientos que acababan de ocurrir y se preguntó cómo puede ser posible de que el Goblin Slayer pudiera haber hecho ese acto sin siquiera titubear. ¿Qué clase de vida lo forzó a hacer eso? No podía conciliar el sueño porque cada vez recordaba esos pequeños chillidos que sonaban de los goblins destrozados. Se levantó de su cama y caminó a través de ese pasillo. Entró a la habitación del Goblin Slayer, quien al escuchar la puerta abrirse inmediatamente despertó. Se encontraba sin su armadura y con su rostro completamente expuesto. Jun Jun le pareció bastante atractivo la presencia que estaba viendo, bastante hermoso desde su perspectiva. Luego de razonar un poco se recompuso y le dijo de que no estaba en condiciones de dormir, aún seguía pensando en lo que había pasado el día de hoy. Entonces le propuso al Goblin Slayer si era posible, si él no tenía ningún problema, que si le permitiera dormir al lado de él en esta oportunidad. No quería molestar a Kazuma, por eso quería saber si podía hacer esa pequeña petición que le estaba preguntando. El Goblin Slayer pensó por unos instantes y después en un pequeño gesto le dio espacio en su cama y le invitó a que se acostara junto a él. Ella aceptó. Entonces luego de que se recostara le dijo feliz noche, Goblin. Y bueno, mis chicos, esa era la segunda parte de la historia en lo que qué hubiera pasado si Aqua hubiera visto caer a su amigo Kazuma y después hubiera tenido que viajar en el tiempo para salvarle la vida, donde ya es inútil, bla 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 bla. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos y nos veremos en la siguiente parte. Sigo diciendo, esta vez voy a tratar de ser un poco más activo subiendo videos, pero el mundo es duro, es cruel. Pero no te preocupes, haré mi mejor esfuerzo para que tengan más del señor Mikael en estos días. Sin más que decirte, espero que tengas una feliz tarde y nos vemos. ¡Adiós!